Romanos capítulo 8, versículo 5 hacia el 11. Hoy Dios nos va a hablar sobre los dos grandes enemigos del hombre. Aleluya. El capítulo 8 de Romanos, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es parte de muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a leer el verso 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Padre, aleluya, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, ofrendar, diezmar. Gracias por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Glorifícate en esta casa, en esta tarde, a través de tu palabra, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su asiento. Hermano, mire, cuando criticamos, somos como una piedra para que no fluya el agua. Porque Dios, hermano, no le agrada cuando nosotros no estamos en el mismo espíritu. Yo le pido con todo el corazón, mire, ve muchos que faltan. Agarre su teléfono, llámele. No a regañarlo, no. Sino a animarlo. Has hecho mucha falta en la iglesia, mire, yo no puedo hacer todo realmente. Pero usted sí puede. Levantar el numerito. Si hace falta el número de teléfono, llámeme. Yo se lo voy a dar. ¿Por qué razón no habrá venido aquel hermano? ¿Por qué usted no sabe si está enfermo? ¿Está pasando una prueba? ¿Está pasando una dificultad? Todos somos familia. Pero le ruego en el nombre del Señor que juntos trabajemos. Mire, el hermano Joel estaba hablando el viernes sobre la venida del Señor. Y decía, hablando sobre el anticristo. Y en verdad, hermano, con mi esposa estábamos hablando, la situación no está fácil. Usted sabe, el Medio Oriente está en plena guerra. Están matándose. Y tiene que haber esta guerra. Estaba escuchando esta semana que no quieren escuchar a ninguna organización. Tanto Israel como el enemigo que le ha aventado lluvias de misiles. No quieren escuchar a nadie. Y eso va a pasar. Israel no va a escuchar a nadie y va a hacer barbaries con sus enemigos. Y han estado hablando mucho. No sé si usted escucha noticias. Debiera escucharlas. Porque todo lo que pasa en el Medio Oriente, hermano, es parte de lo que la Biblia está hablando. El hecho que usted ahorita aquí no tenga guerra, pero allá están pasando cosas, hermano. Pero una de las cosas que usted puede llegar a ver es la iglesia. La frialdad de la iglesia. Una frialdad, hermano, increíble. Una frialdad en donde no hay interés por las cosas de Dios. Y la Biblia bien dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. No permita que se enfríe el amor de Dios en su vida. Amén.
Voy a predicar la palabra del Señor en esta tarde. Quiero hablar sobre los dos grandes enemigos del hombre. Son tres en realidad. Uno es Satanás, que todos lo conocemos. Otro es la carne, en eso no me voy a basar. Pero hay otro que es el mundo. Pero más que todo me voy a basar en estos dos enemigos del ser humano. El diablo y la carne. Y voy a hablar de ellos. Pero es tan importante, hermanos, porque en los tiempos que vivimos debemos de saber la importancia de cuáles son nuestros enemigos para atacarlos. Mire, hay una anécdota que va a reflejar lo que le voy a decir. Había un rey, dicen que tenía muchos enemigos. Y este rey, para atacar a sus enemigos, él comenzó a instruir a su ejército. Su ejército lo capacitó, lo puso en lugares estratégicos en su reino, y sus enemigos no podían llegar, por más que tratara. Los enemigos, este rey estaba bien informado y tenía muchas armas y los había adiestrado muy bien. Pero pasaba algo que él no sabía el por qué. Sus enemigos sabían sus planes. Y se empezó a desesperar el rey y dijo: algo pasa, algo sucede. El por qué los enemigos conocen los planes que yo tengo. Y empezó a darse cuenta que dentro de los que vivían dentro de su reinado había alguien que se metía a las oficinas, escuchaba lo que dialogaban. Era un intruso que había llegado, pero no lo podía detectar porque habían muchos dentro de su reinado. Y esto es lo mismo, hermano. Detectar lo que pasa dentro del cuerpo del ser humano cuesta. O sea, porque la carne, hermano, es un vehículo que nosotros necesitamos. Usted y yo necesitamos la carne, este cuerpo. Porque con este cuerpo comemos, andamos. El alma y el espíritu necesitan este cuerpo. Por eso es que cuando el hombre muere, hermano, el alma y el espíritu sale. Y el cuerpo va a la tierra, se hace polvo. Y se necesitan ambos. Porque el cuerpo necesita del alma. Ahora, Pablo está hablando, fíjese, en el capítulo 8, versículo 5, y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora, las personas que no tienen a Cristo en verdad, ellos definitivamente, hermano, tienen todo y se mueven conforme los deseos de su carne. ¿Ha escuchado en la Biblia que el libro de Gálatas habla sobre, no sé si es Gálatas, sobre los frutos de la carne? Y también habla de los frutos del espíritu. Pero, hermano, el que no tiene a Cristo, al fin y al cabo, no tiene a Dios. Usted se acuerda cuando el Señor creó al hombre. El Señor le hizo allí de la tierra, allí un cuerpo, y sopló. Lo hizo alma viviente, lo hizo un cuerpo que respirara. Y no lo hizo, hermano, para que muriera. No lo hizo para que este cuerpo o este ser humano, hermano, pecara, sino que fue la corona que él hizo para que administrara todo lo que había hecho. Pero, como todos sabemos, cómo el hombre fue engañado por Satanás, cómo pecó a través de la influencia de Satanás. Y ese pecado, hermano, vino a destruir lo que Dios había hecho, que fue el cuerpo, lo que Él formó. Aunque el espíritu quedó intacto, pero el cuerpo, hermano, empezó a sufrir. Por eso fue que después de que el hombre fue engañado, hermano, el cuerpo comenzó a envejecer. Ellos no tenían dolor, no tenían, hermano, sufrimientos. Ellos no padecían de hambre, de cansancio, no, cuando no habían pecado. Pero cuando pecaron, ellos empezaron a sentir vergüenza, que fue lo primero que hicieron.
coser hojas y envolverse porque tenían pena. Eso no era necesario ni tenían ese problema cuando ellos estaban en el Edén, cuando no habían pecado. Pero después de haber pecado, hermano, comenzaron a sentir esa vergüenza. Y ellos, hermanos, fueron echados del Edén. Ahí Satanás le dio, haga de cuenta que metió un gol. Amén. El viernes el hermano recordaba y preguntaba qué fue lo que Satanás le ofrece a Dios cuando está allá en la tentación. Le ofrece los reinos. Que si postrado me adorares, le dice, todo esto te daré. Y Jesús no dijo nada. Era cierto que el hombre se los había entregado en sus manos. Ahora, el hombre, hermano, prácticamente cuando pecó, entró la muerte. Por eso es que el hombre, hermano, a la muerte le tiene miedo. Porque el hombre no ha sido diseñado para morir. El hombre no ha sido diseñado para quedarse en esta tierra. El hombre, hermano, fue diseñado para vivir por una eternidad. Ahora, pero por el castigo, esta carne tiene que ir allá de donde salió, que es al polvo. Ahora, pero lo necesitamos este vehículo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque hay un pleito entre la carne y el espíritu. Porque usted quiere adorar a Dios. El espíritu le dice, alábale. Dios le habla al espíritu y le dice, levanta tus manos y bendíceme. Y la carne le dice, no tengo ganas. Dios le dice al espíritu, mira, ve a la iglesia, adórame, sírveme. La carne le dice, no quiero, me duele la espalda, me duele todo. Y hay un pleito entre sí. Pero usted necesita la carne, necesita este vehículo para transportarse, porque si esta carne, hermano, se muere, prácticamente el espíritu tiene que salir a ir de donde viene. Ahora fíjese, yo me preguntaba anteriormente el por qué esta carne no recibió un juicio. Y el juicio de esta carne es que tiene que ir de donde fue tomada. Porque usted sabe que cuando Dios levante a su iglesia, ni siquiera esta carne entrará. Habrán cuerpos glorificados. Me imagino que también el infierno, para soportar todo lo que pasará en el infierno, se requerirán cuerpos que soporten esas altas temperaturas, esas congojas que habrá en el infierno, porque este cuerpo sería imposible que lo resista. Pero el cuerpo que aquí en la tierra nosotros utilizamos, muchas veces nos traicionan. Y la mayoría de nosotros nos movemos por los sentimientos, por lo que la carne le pide. Por eso Pablo está diciendo, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Cuando usted se dirige, hermano, por la carne le dice, ¿para qué vas? Mira, aquí podría escuchar un mensaje. Aquí te puedes quedar. ¿Qué va a pasar si no vas? O sea, la carne le habla y le dice, mira, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer Biblia? ¿Para qué? La carne le está hablando los sentimientos. Y lo que dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, hermano, dentro de usted, dentro de mí, hay dos, haga de cuenta, naturalezas. La divina y la humana. Como Jesús, ¿verdad? Tanto era Dios 100% como era humano 100%. Hermano, y lo mismo en nosotros. En cada uno de nosotros hay una naturaleza divina que no muere, que es eterna. Ahora, pero mire qué privilegio que la carne tiene, que esa naturaleza divina, que es el alma y el espíritu, solo en vida decide dónde pasar su eternidad. Ahora yo le dije que hablaría de los dos grandes enemigos del hombre. Y uno de los enemigos es la carne. Hermano,
¿No es cierto que la carne nos traiciona a diario? Los deseos de la carne. No es por los deseos de la carne que nosotros, hermano, nos movemos y hacemos cosas que desagradan a Dios. Yo le he dicho, no es por lo que yo piense, sino es por fe. Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. El problema es que muchos se mueven por vista, por lo que siento. Mire, si usted por el sentir hubiera sido, hoy no estuviera acá. Hay muchos que no están acá porque se mueven por el sentir y no se mueven por el espíritu. Si fuera por el espíritu, aquí estuvieran adorando a Dios. Ahora fíjense lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del espíritu es vida y paz. Mire las dos contradicciones. Cuando usted se ocupa de satisfacer su carne, hermano, haga de cuenta que usted está traicionando, o sea, el alma y el espíritu. Usted está desobedeciendo y pues, aunque su carne, fíjese, es un vehículo que usted lo puede manejar. Su carne usted le puede ordenar. Se recuerda que David hablaba y decía, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, puede pasar con el cuerpo. ¿Alguna vez le ha pasado que usted no tiene ganas de orar? Y usted le dice al cuerpo, hoy nos hincamos. Voy a adorar a mi Dios. ¿Le ha pasado que una vez no quiere abrir los labios en bendecir el nombre del Señor? Pasa mucho cuando llegamos a la iglesia, ¿va? Más cuando a veces de repente estamos atribulados, más cuando estamos frustrados o emproblemados. Mire, yo le he dicho, hermano, cuando más problemas tenga, mire, métase de cabeza al Señor. Busque a Dios. Es la única solución, la única alternativa. Si usted se queda sentada o sentado o me quedo, hermano, apapachando el problema, mire, es el peor error que hace el ser humano. Porque el diablo es lo que usted quiere que haga. Porque usted comienza a pensar, bueno, quizás Dios no me ama, Dios no me contesta, Dios no quiere sacarme de este problema. El martes a usted le hablé de los 3 hebreos. Le hablé que estos hombres, hermanos, ¿cómo no le tuvieron temor a Nabucodonosor? Era una prueba terrible que venía para ellos. Ellos, hermanos, si se arrodillaban ante esa estatua que Nabucodonosor había hecho, hermano, estaban defraudando a su Dios. Y el que no se arrodillara, la sentencia era que iba a ser echado en el foso de los leones. Perdón, a Daniel lo echaron al foso de los leones, pero a estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los meten a un horno. Ese era el juicio. Ahora estos hombres jamás se arrodillaron. Si estos hombres, hermano, hubieran pensado por la carne, probablemente hubieran pensado, si el Señor no nos salva, ¿qué pasa? Nos vamos a morir. ¿Y qué tal no nos escuche? ¿Qué tal no quiera salvarnos? Pero ¿qué dijeron? Sepa, oh rey, que nos salve o no lo salve, pero no nos arrodillaremos ante la estatua. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu. Estaban llenos de Dios. Estaban, hermanos, en la sintonía. Y mire, los echaron, mandaron a que ese horno fuese calentado 7 veces más. Y cuando los echan, el que los echó murió, que eran hombres fuertes que tenía el rey. Pero ellos, hermano, ni siquiera el cabello, ni uno de sus cabellos se quemó. Cuando el rey mira, no habían 3, sino que habían 4. Y cuando los manda a sacar, no tenían ni olor a humo. ¿Pero por qué? Porque ellos no vivían conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos vamos a tener pruebas, hermano. Todos. Pero ¿sabe cuándo las vamos a vencer? Cuando tú te riges a través del Espíritu. Y cuando tú caminas por el Espíritu, tienes que estar bien conectado con Dios. Porque cuando no estás bien conectado con Dios, quien te va a guiar va a ser la carne.
Y si te guías a través de la carne, vas a fracasar. Mire, eso es lo que el diablo quiere. En estos tiempos que el diablo, hermano, mire, está haciendo sus últimas. Haga de cuenta que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que, mire, el más interesado en que no se vaya al cielo es usted y yo. Porque usted en alguna manera ha confesado a Cristo. ¿Y sabe lo que quiere? Que usted no se vaya en ese vuelo cuando venga el Señor. ¿Sabe lo que Él quiere? Meterlo en problemas. Que un pleito, una contienda, que usted se resfríe espiritualmente, que usted llore allá y comience a quedarse en las cosas espirituales y comience a debilitarse. Y es lo que Satanás está buscando. No lo va a aventar de una sola vez allá como el pródigo, pero le avienta el dardo como esa anaconda, mire, le sopla, lo atonta a uno espiritualmente y lo adormece. Qué tremendo que en estos últimos tiempos, hermano, las iglesias están vacías. Los cristianos, hermano, están viviendo una vida como que si el Señor faltara mucho por venir. Miren, como que si faltaran 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Y estamos viviendo el tiempo de gracia, hermano, en donde muy pronto viene nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Mesías. Pero ¿cómo está la iglesia? Viviendo una vida, hermano, sin importarle, como que si Dios no vendría ya. Yo le digo, hermano, en cualquier momentito va a venir el Señor. Ahora, yo he dicho esto y yo sostengo esta palabra, que lo que Dios va a venir a buscar va a ser aceite en su vasija. Lo que Dios va a venir a buscar, hermano, es que usted someta su carne y que ande en el Espíritu. Que no tengo ganas, voy a la iglesia. Que no tengo ganas, leo la Biblia. Que no tengo ganas de orar, voy a la oración. Que no tengo ganas de servir a Dios, voy a servir. No lo hago porque sienta, sino porque es mi deber. No lo hago porque la carne de verdad no quiere. Y nunca va a querer, porque la carne, hermano, prácticamente sabe que no va a ir al cielo. La carne prácticamente sabe que ella va a terminar de donde la sacaron. Pero el Espíritu sí. El Espíritu, hermano, no va a acabar ahí. El Espíritu va al lugar donde, por eso mismo, de donde usted eligió en la tierra. Ahora vea lo que dice Pablo. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mira lo difícil que es atacar a la carne. Fíjense que había un hombre que era un capitán de un barco. Empezó a navegar y después de muchas horas de navegar, empezó a venir una tormenta con mucho viento y empezó a mover el barco, y él era muy experto, comenzó a mover las velas del barco para tratar de estabilizar el barco y que nadie pereciera o que no hubiera ningún problema. Mire, con esta anécdota le voy a decir lo que es la carne. Y todo lo tenía muy, pero muy controlado. A Satanás lo podemos controlar, es cierto. Pero dice que se extrañaba que la agua seguía subiendo dentro del barco. Y él empezó a ver dentro del barco el por qué. Empezaba a llenar. Hasta que al fin, meticulosamente empezó a buscar. Había una grieta que era imposible de verla así de lejos, sino que tenía que acercarse, y por ahí se metía el agua y el barco se estaba hundiendo. Así pasa con la carne. Mira, la carne poco a poco va tomando cabida en nosotros, hermano, hasta el grado que si no le pones un stop, te va a hundir. Hasta el grado en donde vas a llegar, hermano, a no sentir la presencia del Espíritu de Dios,
hasta el grado que vas a blasfemar contra Dios, hasta el grado en donde no vas a sentir deleite en el Señor, porque lo primero que pierdes es el gozo de tu salvación. Eso fue lo que David perdió cuando pecó. En el Salmo 51 lo que le dice al Señor: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. David, hermano, sabía que había pecado y había ofendido a Dios, y el Espíritu Santo se había alejado de él. ¿Pero por qué? Porque quiso satisfacer su carne. Empezó a moverse a través de la carne. Un hombre, hermano, que Dios lo escoge como rey. Yo sé que Dios lo usa a usted o lo ha usado. Pero no por eso, hermano, se tiene que descuidar. Es más, el diablo le ha puesto la mirada en tratar de a usted y a mí, hermano, noquearnos, mire, paralizarnos. Pero qué bueno que usted no se deje paralizar. ¿Sabe por qué? En esto del Evangelio, cada uno es responsable. Usted hace lo que, usted está sentadito, usted está escuchando la radio, este mensaje, usted decide qué hacer. Solo estaba pensando y hablando con mi esposa y le decía, qué tremendo irá a ser ese día que venga el Señor, vea. Porque ahí sí será la verdad. Vino el Señor, te vas o te quedas. Y ahí será el lloro, ahí será el lamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no busqué el aceite? ¿Por qué no velé? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué si yo iba a la iglesia cuando podía? Si yo leía la Biblia cuando podía, le pregunto. ¿Hace cuánto leyó la Biblia? Y no es de leerla, sino de saberla y hermano, y echar manos de ella y obedecerla. Por eso es que cuando por el Espíritu usted cree, no me importa, no tengo ganas, pero yo me voy a la casa de Dios. No tengo ganas, pero yo voy a hablarle de Cristo a aquella persona, donde quiera, si hay oportunidad. Yo trabajaré para el Señor y no importa quienes quieran o no quieran. Yo lo voy a hacer porque no me manejo por mi carne, sino por el Espíritu. Mire el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir los deseos de la carne. La carne quiere fiesta. La carne quiere televisión. Oh, la carne quiere, hermano, que, mire, ¿se ha fijado que por qué el día de que usted debe estar en la iglesia, llega el compadre a la casa? Llega el amigo a la casa. A la hora que usted tiene que estar adorando a Dios. Mire, le pueden dar trabajo y pueden tener horarios en otro tiempo, pero se lo dan en el horario que usted tiene que ir a la iglesia. Oh, pero usted dice bendición y la carne le dice sí, agárrala, agárrala, agárrala. Y pareciera que es bendición, mas sin embargo, al final va a ser una maldición. Ahora, pero como usted piensa por la carne y satisface las necesidades de la carne, pero ¿por qué no piensa un poquito por el Espíritu? Y mire lo que dice el 10, el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quiénes les habla? A los romanos, a los que tienen a Cristo. A usted y a mí nos habla el Señor. Hermano, usted no vive conforme la carne. Usted y yo, que somos lavados con la sangre de Cristo, debemos de vivir conforme el Espíritu. Lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Eso es lo que dice el verso 9. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y oiga, si es que usted ha nacido de nuevo. Ahora, si no ha nacido de nuevo, no es con usted. Mire, si no ha nacido de nuevo, olvide esto que Dios estaba hablando en esta tarde. Pero si un día nació, recibió a Jesucristo, hermano, y Dios mora en usted, es para usted, es para mí. Es lo que dice Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. O sea, hermano, si usted no tiene a Cristo, si no ha recibido a Jesucristo, no es con usted. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, hermano? Que a esta carne la subyuguemos. Mira, que a esta carne le obliguemos. Que nosotros, aunque no querramos, mire, que el Espíritu Santo de Dios en su vida se haga cabida y usted, por ejemplo, trate la manera de vivir y que, aunque no le guste, aunque no sienta, aunque no quiera, pero hermano, haga las cosas que Dios le dice que haga. Mire, una de las cosas que se ha fijado usted que cuando Dios nos quiere hablar, ¿por qué será? A mí me ha pasado, hermano. Me cae un sueñito, ¿verdad? Ay, que me asusurra. Arrurú, arrará. ¿Por qué será? Y Dios le quiere hablar y lo quiere decir. Escúchame. No vivas conforme a la carne. Despiértate. Yo no sé, pero yo pienso que hay espíritus en cada iglesia, ¿verdad? Soplando. Distráete. Hay espíritu en cada lugar donde se reúnen los santos. Mira, distráete. Mira para los lados. Ve el teléfono. Mira, apague ese dicho telefonito, por favor. Mire, métalo amorralo, lo que traiga, y apáguelo. Que Dios le hable. Encienda el teléfono de Dios, mire, para que Dios le hable. Porque un día usted lamentará, oiga, cuando Dios le diga, si yo te hablé, mi hijo. ¿Sabes qué? El domingo 6 de octubre de 1924, del 2024, yo te dije que no vivieras por la carne, que vivas por el Espíritu, que estaba a punto de traer mi iglesia, pero tú seguiste caminando conforme a lo que la carne te dictaba, no a lo que yo te decía que hicieras. Ahora, hermano, vendrá. Yo le voy a decir esto y siento en mi corazón decirlo por el Espíritu. Previo a la venida del Señor habrá un grupo de desanimados. Habrá un grupo, hermanos, de que aún sabiendo que viene Cristo, hermano, serán aquellos que siempre criticarán. Serán aquellos que siempre se dormirán. Serán aquellos que nunca estarán en lo que Dios quiere hacer. Ellos nunca cambiarán su chip. No es con ellos. Aunque escuchen, pero yo le digo una cosa, hay otro grupo de los que tienen a Jesucristo, de los que han nacido de nuevo, de los que un día le confesaron y le permitieron que Cristo naciera en su corazón. De esos es usted. Espero, no permita, hermano, ser contagiado. No permita ser contagiado. Que mire, si usted mira las iglesias solas, mire, hay algunos que piensan que es la iglesia. No es la iglesia, hermano. Es uno. Usted puede ir a la iglesia que mejor le parezca. Y todos están en la misma situación. Y si usted anda buscando la iglesia mejor, se equivocó. Busque a Jesucristo el mejor. Mire, porque si busca dónde acomodarse, mejor acuéstese a dormir en casa. Porque la carne le dice, mira, quiero sentirme bien, quiero sentirme... Mire, yo prefiero que Dios me hable y me duela, mire, que me echen sal en la herida ahorita, que puedo solucionarlo, porque el día que venga el Señor, decía el hermano, el que enseña, el hermano Joel, al menos sepa lo que va a pasar después de que Cristo venga, dijo. Al menos sepa que lo que vendrá cuando el anticristo tome su lugar va a ser terrible. Porque, hermano, vendrán días de lloro. La puerta para nosotros está abierta, pero se cerrará. Se cerrará esa puerta, hermano, donde aquel que no quiso, mire, a los judíos Dios les dio la espalda y se volvió a los gentiles. Los judíos van a pagar caro el menosprecio que le hicieron a Jesús. ¿Y cree usted que nosotros como gentiles nos van a aplaudir por ser irreverente con Dios, por ser menospreciativo, por, hermano, tener en poco la sangre de Jesucristo vertida en la cruz? No, hermano, va a pagar cara todo aquel que ha nacido de una mujer. Está bien aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Yo creo que el dolor más grande cuando venga el Señor será
haber estado en una silla, en una iglesia, haber tenido una iglesia, haber tenido una Biblia, haber estado de vez en cuando en la iglesia. Y vino Cristo y se quedaron. Eso será terrible, hermano. Valía más mejor no haber conocido a Jesucristo. Valía más mejor verte revolcado allá como un marrano, hermano. Y en mi modo haber disfrutado lo que no pudo disfrutar. Sí, porque Jesús dijo, hay una palabra que dice, el que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, no hay modo, al fin y al cabo ya está sucio. Se lo va a llevar el diablo. Amén. Qué duro, ¿verdad? Perdón, pero yo estoy predicando conforme Dios me está poniendo en mi boca. Al andar en la carne, hermano, nos va a traer graves consecuencias. Ve el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, ay, aleluya, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese es usted. Por eso apelo, hermano, al Espíritu de Dios que vive en usted y en mí. Si usted tiene a Cristo, matemos la carne. Si tenemos a Cristo, hermano, subyuguemos la carne. Subyugar la carne no hacer lo que yo creo. Lo que siente mi espíritu o mi carne, mi sentimiento. Sino es hacer aquello aunque no me guste. ¿Usted cree que a Jesús le gustó ir a la cruz? No. ¿Por qué fue a la cruz? No obró conforme su carne. Obró conforme a lo que el Padre le había dictado al Espíritu. Bueno, importando que nosotros no merecíamos salvación, porque nos amó con amor eterno. Y mire el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, diga amén. Mora en mí, diga. Oh, qué lindo. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, yo voy a decirlo, mora en mí. Aleluya. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque algunos dirán, no, es que es imposible sujetar la carne, sí, pero sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios en usted. El problema es que todavía la carne saca la mano, saca los dedos y está vivo, los pies todavía y caminan rumbo al mal y no podemos nosotros decirle algo. ¿Por qué? Porque tiene más poder la carne que el Espíritu. Recuérdese que hay dos naturalezas, la carne y el Espíritu. ¿Ha entendido un poco lo que es eso? Ahora vaya a Gálatas 5:16. Nosotros somos del Espíritu, amén. No somos de la carne. Pero lo que Dios quiere es que vivamos por el Espíritu, que no vivamos por la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Hacer las cosas que Dios le dice que hagamos. Dios, hermano, es tan lindo que algo que Dios no va a hacer en nosotros es obligarnos. Si usted le da lugar a la carne, el único que tiene el derecho de hacerlo es usted. ¿Sabe? Usted es el que lleva el timón de ese vehículo de su vida. Usted lo maneja para donde quiere y es su carne y usted le da el lugar a la carne conforme usted quiera. Pero al igual le da el lugar al Espíritu conforme usted quiera. Vaya ahora más adelante a Efesios capítulo 2 verso 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de ira,
lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es que, hermano, usted puede guiar su cuerpo o su alma para donde usted quiere. Ahora, vamos a hablar del otro enemigo. Ya hablé un poco de la carne. Qué difícil es guiar o detectar los problemas de la carne. Ahora usted sabe si quién predomina más en usted o en mí. Si el espíritu o la carne. Pero hablemos hoy del segundo enemigo, que es Satanás. Ese es fácil de detectarlo. Vaya a 1 de Pedro 5:8. O sea, nosotros entendemos que él es un enemigo que lo podemos vencer. Mire 5:6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, rugiendo anda alrededor, buscando a quien devorar. Al que se deje devorar. A ese es fácil atacarlo, aunque si usted se guía por la carne es imposible atacarlo. El diablo sabe que si debilita la carne va a ser difícil que le hagan daño. ¿Se ha fijado que los boxeadores, hermano, buscan el lado más fácil de vencer a su contrincante? Y se dice que el lado más fácil de vencerlo es cuando le pegan el estómago, porque le sacan el cuelgo, y algunos dicen que cuando le pegan las costillas, de modo que ellos saben cuál es el área más frágil del oponente, y es la manera que puede vencer usted al enemigo igual. Ahora, hermano, el diablo sabe que cuando debilita cuando la carne la fortalece la persona, él, hermano, no lo podrán parar. Pero vea lo que dice: sé sobrio. Al ser sobrio, usted está, hermano, prácticamente subyugando a la carne. Y velad, porque si un adversario es aquel, hermano, que le sale al camino y lo ataca sin piedad. El adversario ha venido a matarlo, a robarlo y a destruirlo, y a que usted no llegue a Dios. A eso ha venido. El adversario nos quiere llevar rumbo hacia el infierno. Pero Dios nos dice: sé sabio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pone a un león, que es un animal muy feroz, muy fuerte, que intimida cuando ruge. Pero más poderoso es nuestro Dios, el león de la tribu de Judá, nuestro rey, nuestro creador, nuestro hacedor. Y ante ese Satanás tiembla. Hermano, y cuando usted sujeta la carne, el espíritu se empodera y Satanás, hermano, tiembla. Aunque ruja, usted va a ver a Satanás como un ratoncito. Pero tiene que subyugar la carne y darle lugar al espíritu, hermano, para que usted sea fuerte espiritualmente. Mira, ahora quiero que vaya a Efesios, donde estábamos, por el capítulo 6, versículo 1, porque Pablo nos está hablando sobre este enemigo. Hijos, vaya a Santiago 4:7. Santiago capítulo 4. Este enemigo de Satanás, nosotros lo podemos destruir. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Huirá. ¿Cuándo huirá? Cuando nos sometemos a Dios. Y esa sumisión a Dios, hermano, nos está diciendo
que es cuando nosotros a la carne, mire, la aplacamos. Cuando a la carne nosotros, hermano, le ponemos un stop. Cuando a la carne nosotros, hermano, la hemos matado en Cristo. Entonces, hermano, es cuando el Espíritu de Dios comienza a gobernar en nosotros. Por eso, hermano, tengamos en mente que la carne, hermano, solamente a través de Jesucristo y de su Espíritu la podemos sujetar. Mire, vaya al último verso que quiero darle. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién es el que practica el pecado? Oh, es del diablo, aleluya. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Jesús. Lo que digo allá Pablo, vea que los que tenemos a Cristo, hermano, y hemos nacido de nuevo, podemos subyugar la carne. Ahora, aquí cuando habla el apóstol Juan de practicar, es aquel que, hermano, a diario hace aquello sin temor. Probablemente algunas veces nosotros nos podemos llegar a deslizar, pero usted se levanta y se reconcilia, pide perdón y continúa hacia adelante. Pero cuando, hermano, usted practica el pecado y hace deleite en él, ya hay un problema. Es porque entonces la carne lo está dominando, la carne lo está prácticamente, hermano, a usted guiando a hacer las cosas. Y ya entonces, hermano, ya es un problema grave. Yo creo, hermano, que hoy en día es el tiempo de que nosotros nos debemos de levantar. Mire, voy a terminar con esto. Nosotros somos privilegiados. Escúcheme esto que lo siento decir de Dios. Privilegiados de ser los que veremos el final de esta película. Usted será protagonista. Pero ¿de cuáles será? ¿De los que se van con Dios o de los que se queden? Seremos, hermanos, aquellos que tuvimos parte. Porque, hermanos, somos parte. Mire qué tremendo. Yo pensando en esto porque después del viernes que estábamos hablando de la enseñanza, Dios ha puesto en mi corazón un sentir de pensar en que estamos en tiempos finales y que de verdad, hermano, cada uno de nosotros debe ser responsable de su alma. El hermano decía, bueno, si aquella persona no anhela ir al cielo y no es su deseo, ¿para qué va a ir? Va a querer que lo devuelvan. Mas no sabría que quizás en la tierra pensaría que estará así como está hoy, ¿verdad? Habrán juicios en esta tierra. Esta tierra tendrá que ser quemada, como dice Pedro. Esta tierra tendrá que ser regenerada. Y el problema es que si usted se queda, no habría lugar para usted. Bueno, tendría que estar acá o morirse e irse al infierno. Mientras tanto, los que se vayan con el Señor, hermano, estaremos gozándonos una eternidad. El punto de ser un hijo de Dios es eso. El punto de ser un evangélico es eso. Pero ¿sabe qué, hermano? En estos tiempos el enemigo, le digo, ha enviado un espíritu de conformismo. Un espíritu de estate quieto, así estás bien. Así estás bien, ve cuando quieras. Hoy sentí ganas, pero cuando no sienta ganas, no. Yo le pregunto, ¿hace cuánto usted estuvo meditando en la palabra? ¿Hace cuánto usted estuvo de rodillas pidiéndole a Dios? ¿Hace cuánto usted o yo hemos estado, hermano? Solo hágase esa reflexión. Porque hoy en día en las iglesias, hermano, estaba escuchando a un pastor que decía, mire, hoy asustan en la iglesia, dice, porque
con la venida de Jesucristo, decía. Y dice, intimidan a la gente y comienzan a meterles miedo, decía el pastor. Y decía, los tratan de querer acercar a puro miedo, decía él. Yo entendí, dice, que no es así como, porque vuelvo a ser esclavo. Y yo me preguntaba, ¿de qué está hablando este hombre? Hermano, no es cierto que si usted hay un precipicio, hay un incendio, no es cierto que usted agradecería que alguien le dijera, oye, por favor, párate. No continúes porque te vas a quemar o te vas a ir ahí al precipicio. ¿O no? ¿O lo dejaría usted que se vaya y se quiebre todos los dientes? ¿O se queme? Usted agradecería, ¿verdad? Que alguien lo parara y le dijera, oye, mijo, mira, ¿sabes qué? Adelante está mal. Mira, si sigue caminando 2 minutos más, vas a estar quemándote o vas a estar en ese precipicio. No es mejor eso, hermano. Yo no me sentí mal, pero sentí, bueno, yo sé que hay muchas iglesias que no quieren hablar de esto y no hablarán de esto porque lo que quieren es tener la gente ahí. Yo prefiero que usted, si se siente mal, que se sienta mal para seguir más a Dios. Pero yo espero, hermano, que aquel día yo no vaya a ser acusado. No, señores, que en gloria de Sión no se me habló. Y ahí Dios lo sabe que todo está escrito. Si no vino es cuestión suya. Si no vino, le va a decir el Señor, pero que te moviste conforme a la carne. ¿Te acuerdas aquel día? Mira, los viernes hay una enseñanza, pero usted ni cuenta se da. Aleluya. Que el diablo probablemente ya está en eminencia. Ni siquiera sabe lo que está pasando. Quizás le van a decir, mira, para que compres y vendas tienes que necesitar un número. Ve ahí donde sacaste la licencia, ahí te la van a dar. Te van a poner una identificación. ¿Pero qué es eso? Así como en los tiempos cuando Obama, ¿verdad? Tenía que empezó a tratar de querer poner chip. Eso ya hoy en día, hermano, eso es común. Al otro lado del mundo hay un país que tiene más de 10,000 personas ya con chip. Qué normal. Oh, pero ¿cómo es posible que usted estando en la iglesia y alguien le dirá, pero ¿cómo que no viste eso? ¿Sabe qué triste sería, verdad? Que venga el Señor y usted ni cuenta se dé. Bueno, será imposible que no se dé cuenta. Porque yo creo que ese 412 van a haber montones de accidentes, esos grandes freeways. ¿Cuánta gente no va manejando siendo cristiana y todos esos actos esos carros van a pegar con otro carro? Esos aviones van a caer. Esos que operan grandes máquinas van a dejar de operarlas y van a haber grandes incendios. Oh, qué tremendo irá a ser ese día cuando serán miles, no cientos, miles de desaparecidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Si usted escuchó esa noticia, se quedó. Y usted sabría por qué. Por tibio, por insensato. Y sabiendo que tenía aquí, es lo peor, hermano. Yo creo que al fin y al cabo los que no tienen a Cristo dicen, bueno, yo sabía. Mire, algunos ingratos que dicen, te veo en el infierno, le dicen. Porque ellos saben. Como si fuera el lugar de reunión, ¿verdad? Ay, Dios mío, esos pobres cuando lleguen ahí se lamentarán. Pero al menos vivieron allá revolcándose. Pero nosotros, hermanos, que un día conocimos la gracia, que un día conocimos el amor de Dios, que un día Dios, hermano, nos abrió las puertas para vivir y habitar con Él y vendrá por nosotros. Ay, hermano, eso sería realmente doloroso ver perdido eso. Va a ser doloroso aquel que se quede, hermano. Y dirá, pero ¿por qué? Por no perdonar a aquel que me hizo tanto daño. Me enojé por nada en la iglesia. Me enojé por cosas tan triviales. Y ahí sería el lloro. Ay, pero muchos lo dirán, ay, Señor, pero yo daba la Biblia. Señor, pero yo oraba, yo cantaba, Señor. Yo diezmaba, Señor, en la iglesia.
Y le dirá, no os conozco. Maldito. Hay un libro que tiene esa porción y malditos al fuego eterno. Porque hay muchos hermanos dentro de una iglesia que no tienen a Cristo. O si lo tienen, ya prácticamente a Jesús ya lo sacaron en sus pecados. Jesús ya prácticamente ese lugar que es donde el Señor mora, ya Dios ya no está ahí. Ya hay más mundo que Dios. Y Dios, como es tan caballeroso, hermano, que cuando nosotros le metemos mundo a nuestra vida, sabe que Él hace, es tan caballeroso que se va saliendo. Y te va dejando espacio hasta que te vayas al infierno. No lo permitamos. Ciérrele esa puerta, ese portillo a Satanás. Y dígale, hasta aquí, Satanás. Yo me voy a levantar porque yo tengo tu simiente, en mí vives tú. Cierre sus ojos. Dígale, en mí vives tú, Señor. Tú me lavaste con la sangre del Cordero, con esa sangre que allá en la cruz fue vertida. Y yo, Señor, soy salvo y me levantaré. Y alma, alaba a tu Dios. Cuerpo, sujétate. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno. Te amamos, Señor, te bendecimos. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, no en la carne. Ayúdame a vivir, Señor, aleluya, como tú quieres. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias.